Buenos días, me llamo Eduardo Bloch y soy el pastor de la Iglesia Bíblica Elión. Soy canadiense y fui criado en un hogar cristiano donde aprendí las verdades bíblicas desde niño. Y así mis padres me enseñaron la Biblia y aprendí la Biblia así. A los 18 años fui a un instituto bíblico y fue ahí que conocí a mi esposa más y nos conocimos, y después de graduarme del instituto bíblico nos casamos, y en ese tiempo lo que Dios estaba obrando en nuestros corazones es que fuéramos misioneros, y así íbamos pensando en el área de misiones que pensábamos que Dios quería para nosotros. Y fue en ese tiempo que Dios nos estaba mostrando en el área de aviación. Así que después de graduarme del Instituto Bíblico, fui a estudiar, pilotear avionetas y también de la mecánica de avionetas. Nosotros en ese tiempo, Dios nos dio 2 hijas y ya son grandes, pero Dios iba mostrándonos y obrando en nuestros corazones respecto a la obra misionera, y fuimos a un instituto o una organización, la Misión Nuevas Tribus, y ahí en el 2000, eso fue en el 2000, o 1999 y 2000, que estuvimos ahí estudiando, y nos graduamos también de su programa, que fue para alistar misioneros para el campo misionero, incluyendo los pilotos. Así que después de eso pasamos un tiempo buscando el apoyo que necesitamos, y con el apoyo de nuestra iglesia y la organización misionera fuimos enviados al campo de Venezuela, y en Venezuela pasamos un año estudiando el español y después 3 años piloteando en la selva más que todo. Y Dios nos cuidaba ahí con situaciones, aún en situaciones peligrosas. Por ejemplo, una vez tuvimos que salir de nuestra base de aviación que estaba en la selva por la amenaza de los guerrilleros que iban a llegar. Así que eso fue en la medianoche, y fue algo en la mañanita antes de que anochezca, que salga el sol, y así Dios nos cuidó aún en esa situación muy peligrosa, pero así Dios iba cuidándonos. Después en el 2005 fuimos a Canadá por un año de descanso, y fue en ese tiempo también que la política en Venezuela estaba cambiando por ahí, y los misioneros más que todo tuvimos que desalojarnos de las bases en la selva y de varias obras misioneras por la política en contra de la iglesia y en contra de Dios, de ese presidente Hugo Chávez. Y así que en ese tiempo la misión nos dio la opción de ir a varios lugares, y orando consideramos venir a Bolivia para seguir nuestra carrera de piloto con la Misión Nuevas Tribus. Y fue en ese tiempo también que Dios estaba obrando en mi persona respecto a la iglesia, respecto a la doctrina cristiana, y también a varias cosas, porque veía en nuestra iglesia en el norte y también en otras iglesias que había una bache entre lo que la Biblia decía y nuestras vidas cristianas, y cómo llevábamos situaciones prácticas, y en especial tenía que ver con algunas situaciones familiares en mi familia. Y Dios, por medio de eso, Dios me mostró mi propia condición de cómo yo era delante de Él. Porque, cuando era como 6 años,
hice una oración, por decir, y como a los 12 años fui bautizado. Pero fue realmente en ese tiempo, al llegar a Bolivia, de estar viendo esas situaciones en la iglesia, que Dios me hizo ver también mi propia condición delante de Él, y entendí que yo mismo nunca había arrepentido, porque el Evangelio, el llamado del Evangelio es arrepentirse y creer en el Evangelio. Y mucho de la enseñanza o también que yo había entendido del Evangelio, cambiaba el sentido de qué es el arrepentimiento bíblico. Así que fue en ese tiempo que Dios realmente me salvó por medio de su Evangelio, y tomé comencé a estudiar mucho más seriamente la palabra de Dios. Y fue algo como, aunque yo había leído la palabra muchas veces, fue algo nuevo y muy fresco, leer y estudiar la palabra. Así que nosotros estando aquí en Bolivia, con la misión, pasó varias cosas en ese tiempo. Uno obviamente fue el asunto de doctrina, que fuimos entendiendo que con la misión de Nuevas Tribus realmente no estuvimos muy alineados en cuanto a asuntos como el señorío de Cristo, el arrepentimiento y también la doctrina reformada, de la cual yo ya estaba estudiando y realmente entendiendo que era bíblico esa doctrina. Así que, entre otras cosas, estudiando eso y viendo también la necesidad de pilotos en la misma misión disminuía y no había tanta necesidad. Y también otra cosa que pasó en ese tiempo fue que yo me accidenté con una avioneta aquí en Cochabamba. Así que Dios usó todo eso para hacernos salir de la organización Nuevas Tribus, para ir trabajando más en el área personal del discipulado. Y fue en ese entonces que comenzamos a pensar. Yo conocí también al hermano Jaime y comenzamos, y estuvimos haciendo un discipulado y estuvimos estudiando varios temas. Hicimos durante esos tiempos, desde ese entonces hemos hecho varios folletos de integridad y también del Evangelio. Pero eso fue a raíz de realmente lo que Dios estaba mostrándonos a nosotros. En el 2013 comencé a trabajar aquí en Cochabamba como un pastor asociado con una iglesia, y también en eso Dios estaba obrando tanto en mi propio corazón como en el de los hermanos, y iba trabajando en nosotros. Para lo que queríamos hacer era esforzarnos, dar a conocer el Dios verdadero tal como es, y trabajar la integridad en nuestras propias vidas. Y lo que nos dimos cuenta y veíamos, aún en iglesias, por decir reformadas, es que la integridad realmente no era algo serio en cuanto a la vida personal de pastores, líderes y personas en la iglesia. Y cuando había algo de confrontación o de hacer ver esos asuntos en vidas de líderes de la iglesia, no hacía caso. No estaban abiertos a aprender o a cambiar. También lo que vi es que había pastores y líderes que mentían o engañaban, calumniaban, y en sí, como he dicho, no escuchaban una exhortación al respecto. Así que Dios iba mostrándonos, tanto mi persona como el hermano Jaime y también otros hermanos, Edward,
que lo que necesitábamos era ver la manera de empezar otra obra, y así por eso fundamos la Iglesia Bíblica Elión. Y en primer lugar necesitamos entender que la Iglesia Bíblica Elión no pertenece a ninguna persona, pertenece a Dios y no es mi iglesia, aunque en este momento soy el pastor. Lo que estamos orando es que Dios levante en la iglesia, o sigue levantando, mejor dicho, líderes, ancianos, conforme a su palabra. Ancianos de integridad y ancianos que quieren trabajar no solo las vidas de las ovejas, más bien sus propias vidas. Y también lo que estamos aprendiendo o esforzando es que Dios nos dé una membresía comprometida. Eso es nuestro deseo como Iglesia Bíblica Elión. Así que en estos años realmente Dios ha sido fiel con nosotros, trabajando no solo las vidas de los hermanos, sino mi propia vida en áreas fuertes, haciéndonos ver áreas de mi vida personal, mi matrimonio, de familia, que no estaban bien. Así que damos gracias a Dios que Él es fiel, sigue obrando, trabajando nuestras vidas, haciéndonos ver que nosotros realmente no podemos hacer nada sin Él, que es su iglesia, y que lo que deseamos es que Él haga su obra en nosotros, en mi persona, el liderazgo de la iglesia, y que Él siga levantando esta iglesia para su honra y para su gloria. Gracias.